tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. Gracias. Te bendecimos en esta mañana, le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da. Gracias, Señor. Y declaramos sobre tu vida espíritu de revelación, de conocimiento, de sabiduría, en el poderoso nombre de Jesús. Sí, mi Dios. Declaramos que en los próximos minutos, si tienes a mano algo con que escribir, porque vamos a abundar en la palabra. Vamos a abundar, y lo que abundamos Dios nos dará revelación, nos abrirá el conocimiento, nos enseñará su palabra. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y Él está en nuestra vida. Te bendecimos en esta mañana. Sí, Señor. Amén. Y en esta mañana queremos hablar de una palabra que es impresionantemente poderosa, de un gran conocimiento, y nos va a guiar este conocimiento a madurez, a crecimiento, y es la palabra permanencia. Sí, Señor. Permanencia. Y la vemos durante toda la Biblia, aunque no siempre dice permanencia, pero la vemos en diferentes pasajes de la palabra, Sí, Señor. que aunque no dice permanencia, pero ejecuta lo que la palabra permanencia quiere decir. Entonces, primero que nada, debemos de hacer una pequeña investigación en el idioma en que la palabra se escribió. La palabra se escribió en el idioma primero arameo, luego hebreo, y del hebreo fue transferida el Nuevo Testamento al griego. Los griegos se encargaron de hacer ese trabajo. Entonces, vamos a investigar con la ayuda del Espíritu Santo desde el principio la palabra permanecer, porque toda la Biblia, en toda la enseñanza bíblica, Dios nos habla de permanecer en Él. Ahora, cuando estudiamos y vamos a los originales, vamos a ver que la palabra permanecer no tiene el mismo contenido, significado, de cuando lo usamos en nuestro idioma castellano o español, sino que abraza y abarca un conocimiento impresionante que tiene todo que ver con nuestra vida diaria, continua con el Señor. Así que vamos a escudriñar un poquito la palabra permanecer o permaneciendo. En el idioma hebreo, la palabra permanecer se dice parameos. Y lo que esta palabra quiere decir en el idioma hebreo, parameos, quiere decir, ponle cuidado a esto por favor, porque esto te va a abrir el conocimiento de la palabra. Esta palabra parameos quiere decir permanecer, continuar permaneciendo propiamente o de acuerdo a lo que tú estás estudiando, a lo que estás escudriñando, permanecer. Eso es lo que quiere decir esta palabra parameos, pero mira toda la aplicación que tiene en lo que se refiere al hebreo. Dice permanecer, quedarse al lado o con Cristo en todas las áreas de tu vida, permanecer absolutamente sometidos a la fuente o mente del que sustenta la vida. ¿Te das cuenta? Amén. Como permanecer no tiene el mismo entendimiento o aplicación que tiene en nuestro idioma español, sino que es un estilo de vida que Dios nos está diciendo que permanecer para meros, que es la palabra en hebreos, nos está enseñando que tiene que ver con quedarse sentados con Cristo, habitar en y con Cristo en todas las áreas de nuestra vida, absolutamente someternos a esta fuente sustentadora de vida. ¡Wow! ¡Qué explicación tan preciosa!, ¿verdad?, que nos da la palabra en el hebreo. Amén. Así que con esto en mente, ahora nosotros vamos a entender que cuando la palabra nos dice, sobre todo en Juan 15,
40 veces en el capítulo de Juan 15, la palabra nos habla de permanecer. Así que ahora cuando tú leas permanecer en la palabra, no quiere decir nada más que estés un ratito allí. Así es. O que hagas acto de presencia. O que pases 1 hora o 2 todos los días sentado en una silla caminando, orando. No quiere decir solamente eso, Amén. sino que nos está hablando de un estilo de vida que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así es. También esto nos lleva a un conocimiento precioso Así es. y a un entendimiento de que por qué Dios constituyó un pueblo y los separó de todos los demás pueblos. Así es. Y los separó con la enseñanza de parameos, de permanecer conmigo, permanecer sentados, permanecer. Nuestro estilo de vida con Dios es un estilo de permanencia. Permanecemos, dependemos del dador, del sustentador de la vida. Amén. Ahora, gloriosamente, vamos a ver de que en el conocimiento hebreo, cuando Dios habla de permanencia, está hablando de un estilo de vida, de una manera de vivir, Sí. de un desarrollo de vida. Así es. Y lo vamos a ver desde el principio, Amén. de que Dios, todo lo que iba constituyendo, lo iba abrazando con la palabra permanezcan en mí. Hagan lo que yo les enseño. Y Dios, para afirmarnos, mostrarnos y asegurarnos este conocimiento, cuando Él crea a su pueblo Israel, que lo hace desde Abraham, desde el principio, ¿verdad? La intención de Dios fue crear una nación. Así es. Una nación santa, apartada. Amén. Una nación que Dios le enseñó a permanecer, Así es. a estar sentados, pegados al sustentador de la vida. Amén. Y cuando Dios hace esto, nos muestra en la palabra gloriosamente y ampliamente, nos muestra de que Dios, cuando llamó a los hombres como Abraham, lo sacó del lugar donde él permanecía y lo hizo entrar en la permanencia de él. Así es. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir grandemente. Y estoy parafraseando, pero todos ustedes como cristianos conocen, si no vayan a Génesis 12. Abraham, yo te voy a bendecir grandemente, voy a bendecir tu simiente, te voy a bendecir a ti. Pero Abraham, necesito que tú permanezcas conmigo. ¿Y qué fue lo primero que la Biblia nos muestra en Génesis 12? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sal de tu parentela. Sal del estilo de permanencia que tú tienes. Necesito que entres en la permanencia conmigo, porque yo estoy forjando una nación que se va a llamar Israel, pero la voy a forjar en la permanencia conmigo. Así es. Este va a ser un pueblo diferente. En esa permanencia con Dios, Abraham fue sacado de la tierra de su parentela, Así es. sacado de las costumbres, sacado de todas las costumbres, de todo lo que afectaba el idioma que él hablaba, en Ur de los Caldeos. Así es. Sino que Dios lo saca y lo llama a esta gloria de la permanencia con Dios. Y no se te olvide, por favor, déjame hacer énfasis, que permanecer con Dios quiere decir quedarse, sentarse, morar, en todas las áreas de tu vida. Esto quiere decir, para lo que quiere decir la palabra permanencia, esperar, creer, absolutamente someterte Así es. a lo que estás esperando. Oh, gloria a Dios. Someterte a lo que estás esperando. Y Él es la fuente y el sustentador de la vida de los que permanecen en Él. Así es. Oh Dios, gracias. De los que permanecen en Él, no de los que no permanecen. Entonces Dios desde el principio comienza a mostrarnos a nosotros que estaba constituyendo un estilo de vida diferente. Abraham, sal. Amén. Deja tu parentela, vas a dejar tus costumbres. En lo que comienzas a caminar conmigo, yo te voy a enseñar, Abraham, a depender de mí, Así es. a que tengas dependencia de mí, a que esperes en mí. Yo te voy a cambiar todas las formas de vida. Amén. Tú vas a volverte un forastero en medio de todos ellos. Así es. Un forastero es aquel que vive, piensa, camina, duerme,
diferente al medio ambiente donde él está. Así es. Entonces Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja todas esas relaciones que tú tienes, esas costumbres, porque ellas no te van a dejar permanecer en mí. Así es. Abraham, lo que yo necesito es que tú vengas a mí y te entregues a mí totalmente, porque yo voy a hacer de ti una nación diferente. Tú eres el primero, pero de ti yo saco una simiente, una nación totalmente diferente. Amén. Una nación que les voy a enseñar a permanecer en mí todo el tiempo. Así es. Yo quiero, Abraham, ser el sustentador, o di conmigo, el sustentador de la vida de esa nación. Ellos no van a tener nada que buscar fuera de mí. Yo voy a hacer todo para ellos. Yo quiero ser el gran yo soy para ellos. Yo soy todo lo que tú necesitas, todo el tiempo que tú lo puedas necesitar. Yo quiero impartirte, Abraham, un estilo de vida que se llama permanencia. Santo Dios. Y la idea de Dios fue que lo cambió todo. Dios transformó a Abraham totalmente. Amén. Totalmente. En todo su caminar, en su peregrinar, lo vemos en la palabra, Dios iba transformando todo, continuamente todo, hasta que alcanzó en Abraham Dios poder manifestar este estilo de vida de permanencia. Así es. Abraham llegó a creerlo todo, a confiarlo todo, llegó a poderse sentar, es parte de la palabra permanencia, sentarte, sentarte con Dios, estás expresando total confianza, sentarte, espero en Dios, estoy sentado. La Biblia nos muestra a nosotros que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Sentarte habla de reposo, habla de reinado, habla de dependencia en algo o en alguien mayor que tú. Así es. Entonces, Abraham llegó a alcanzar este estilo de vida. Así es. Dios le dijo, yo te voy a enriquecer, Abraham, no tú. Yo te voy a enriquecer a ti. Tú vas a ir donde yo te lleve. Tú vas a hacer lo que yo te hable. Lo que yo te muestre, tú vas a hacer. Tú vas a ser la expresión en la tierra mía. Así es. Con este estilo de vida de permanencia, te voy a enseñar a Abraham, a ti y a los que te van a seguir, que aprendan a permanecer en mí. Permanecer, sentarte, esperar en Dios, confiar en el que sustenta y da la vida. Amén. Entonces, escúchame. Y vemos luego que Dios le da a Abraham absolutamente todo, incluyendo lo que era imposible. Pero ¿por qué consiguió a su hijo? La Biblia dice que creyó a Abraham a Dios. Así es. Pero que el querer está totalmente enlazado con la vida de dependencia en Dios. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Dios le entrega el hijo. Dios le entregó al hijo que él estaba esperando, que Dios le había prometido, su simiente. Y luego vemos a Dios tratar con la vida de Isaac. Así es. Que Isaac crece en el mismo medio ambiente que estaba su padre y su madre. Isaac crece en dependencia total de Dios. Y aprende a caminar en la palabra parameos, que es la palabra permanecer. Luego nosotros vemos que la palabra está llena de la palabra permanecer. Continuamente en el Nuevo Testamento, Pablo la usa tremendamente a la palabra permanecer, porque Dios quiere y sigue Dios tratando con la humanidad de enseñarle a su pueblo a permanecer en Él, a venir a Él y a sentarte, reposo, reinado. Estoy esperando, me siento porque estoy esperando. Yo sé que Él no llega tarde, yo sé que Él siempre viene a tiempo, yo sé que Él suple mis necesidades,
Porque Él es el que da la vida y el que la sustenta. Así es. Él es el sustentador de la vida. Parte de la explicación de la palabra permanecer. Amén. Luego, la Biblia nos cuenta, y muy rápido porque hay mucho que cubrir, pero estoy haciendo historias que todos ustedes como cristianos conocen. Así es. Luego en el capítulo 26, Isaac se encuentra en la tierra de Abimelech. Y dice que vino un hambre como el que había habido en los tiempos de Abraham. Y en ese tiempo Dios a Abraham le permitió ir a Egipto a buscar. Así es. Pero Isaac iba a hacer lo mismo que su padre, porque fueron enseñados a aprender descendencias. Las costumbres que tenían el padre o la madre, ellos las seguían. En este caso era Isaac, el hijo de Abraham. Así es. Y vino un gran hambre y Isaac se encontró en la tierra de este reinado de Abimelech. Entonces escuchen, la Biblia nos muestra algo precioso y yo quiero leértelo porque es muy significativo lo que estamos leyendo. ¿Qué estoy tratando de hacer? Ilustrarte la palabra permanecer. Así es. Porque cuando vayamos al Nuevo Testamento lo vas a encontrar por todas partes. Y por cuanto estamos hablando de ella en esta mañana, la palabra permanecer va a estar en tu espíritu por días. Es necesario que sepas lo que quiere decir permanecer. Así es. Porque en nuestro español, permanecer es llegar a un lugar y quedarte un rato. Pero no ser transformado por la permanencia. Oh, gloria a Dios. ¿Entendiste eso? Dios quiere transformar nuestro estilo de vida por el conocimiento de permanecer en Cristo. ¿Ven? Amén. Amén. Génesis 26, ven conmigo por favor a Génesis 26. Y vamos a ver algo precioso, pero muy precioso, muy digno de que se nos explique, de que se nos muestre, para que tú entiendas que permanecer. Aquí estamos en el capítulo 26 de Génesis. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Oído, Dios estaba enseñando a Isaac y afirmando en Isaac, ¿qué cosa? El esperar a Dios, el depender de Dios. Amén. La palabra que estamos hablando esta mañana. Así es. A tener dependencia en Dios. Así es. Que no importa lo que estuviese pasando en la tierra ni en el reino de Gerar, sino que lo importante que era que Isaac fuese entrenado en lo que fue entrenado Abraham. En otras palabras, Dios le está haciendo a Isaac lo mismo que le hizo a Abraham. Abraham, sal de la tierra de los caldeos. Así es. Deja atrás tu parentela, tus costumbres. Te tengo que enseñar algo que se llama permanencia. Así es. Tengo que enseñarte a permanecer en mí. No un encuentro de una hora, no que oré 2 horas y se me pararon los pelos de punta. Está muy bueno. No que yo me sentí que lloré, está muy bueno. Hablé muchas lenguas, está muy bueno. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste después de eso? ¿Me explico? ¿Cuál es el espíritu de la enseñanza? Enseñarnos a vivir en total dependencia Así es. con el sustentador de la vida. Y creo que Génesis 26 es un buen ejemplo para ir poniéndole fundamento a lo que estamos hablando, ¿verdad? Así es. Génesis 26, versículo 1, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dependencia. Y la otra palabra que estamos hablando esta mañana es permanecer.
Permanecer. Permanece en mi consejo. Permanece en mi palabra. Aunque haya hambre en la tierra, tú no tienes necesidad de ir a Egipto. Gloria A a tu Dios. papá lo mandé y él obedeció, pero tú no tienes que hacer eso. Gloria a Dios. Dios está usando esta situación en la vida de Isaac y en la nuestra para enseñarnos qué cosa, a permanecer Sí, Señor. en la palabra del sustentador de la vida. Gloria a Dios. Amén. Oh, cuánto en la iglesia tenemos que aprender esto. Gracias, Dios. Tenemos que aprenderlo. Sí, Señor. Si no somos como los correcaminos. Salimos de la iglesia y se nos olvida todo. Sí, Señor. Y hacemos como queremos. Nos movemos donde queremos. Nos mudamos cuando queremos. Compramos, vendemos cuando queremos. Hacemos lo que se nos antoja. Y esa no es la manera en que Dios quiere que nosotros aprendamos a... ¿A qué cosa? ¿Qué estoy enseñando en esta mañana? A permanecer. Es una palabra gloriosa. Es un conocimiento glorioso. Así es. Porque el que permanece, los que vamos a aprender y estamos aprendiendo por la palabra a permanecer, vamos a ser personas que nos vamos a mover cuando Él nos dice muévete. Y cuando nos dice mueve, nos da la dirección, nos dice qué hacer. Ejemplo, este capítulo 26, por favor, escúchalo. El verso 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pero le pone una condición. Así es. Pero habita como forastero. Isaac, iglesia, escucha. Dios le dice, quédate aquí. Pero yo entiendo que cuando tú te quedes aquí, te estoy diciendo que permanezcas aquí en Gerar, pero te pongo una condición. Yo quiero que en medio de ellos, de sus costumbres, de la manera que ellos habitan, de la manera que ellos, como ellos viven, como a ellos se les antoja vivir, necesito que tú no te me contamines porque yo a ti te estoy enseñando, te estoy influenciando, te estoy inyectando el permanecer en mí. La victoria está que tú aprendas a permanecer en mí. Y para enseñarte a permanecer en mí, te estoy quitando todas las demás alternativas humanas y diabólicas. Así es. ¿Cuántos me explico en esta mañana? Así es. Escucha, necesito que te comportes como un forastero. Que aunque estás en medio de ellos, no actúes como ellos. Porque si tú haces lo que yo te digo, oh Isaac, esto le enseñé a tu papá. Gloria a Dios. A tu papá lo despojé de toda su familia. Le quité las costumbres, le quité todo, le enseñé a tu papá a esperar en mí. Es más, tú fuiste una de las piezas, Isaac, que yo usé para enseñarle a tu papá a esperarme hasta que llegó el tiempo que tu mamá quedó embarazada. Gloria a Dios. ¿Me explico? Entonces escucha. Gloria a Dios. Isaac le dice, pero habita, dice, habita, verso 3, habita como forastero en esta tierra. Le pone una condición y ahora le pone el resultado, y yo estaré contigo. Gloria a Dios. Quiere decir que Dios quería enseñarle a Isaac lo mismo que a Abraham y quiere enseñarle a la iglesia lo mismo que le enseñó a Isaac. Así es. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero necesito que en medio de ellos tú habites como un forastero. ¿Qué es un forastero? Una persona que llegó, por ejemplo, al lugar aquí, vamos a decir aquí a Alabama, y viene de otro estado y tiene otras costumbres. Pero cuando llega aquí, él dice, no. A mí este estilo de vida de esta gente aquí no me cuadra, no me gusta. No es mi estilo. No es mi estilo. Así No es. me produce bien. Sí, Señor. Yo voy a estar aquí el tiempo que tenga que estar, pero no me voy a someter al estilo de vida de ellos. No se te olvide lo que Dios nos habló al principio de la palabra permanecer. Quiere decir sentarte, permanecer, esperar, absolutamente someterte en todas las áreas, someter todas las áreas de tu vida a el que sustenta tu vida. Así es. Entonces, que Dios estaba tratando con Isaac.
le estaba enseñando a Isaac a permanecer. Le dijo, mientras que estés en medio de ellos, si tú te mantienes como un forastero, Sí, Señor. como un extranjero, Sí, sí. no te dejas influenciar, Amén. no dejas de confiar en mi palabra, Así no es. dejas de esperar en mí, que aunque la situación se ponga fuerte, recuerda la palabra que hablé a tu vida. Isaac, siéntate. Es sentarse, tiene que ver con sometimiento, Así es. tiene que ver con me siento, creí la palabra que Dios me habló, me siento, reposo, reinado, Así es. consecuencias de confianza Amén. en el que te habló y en el que te dijo, Así es. siéntate, Amén. Isaac. Amén. Amén. Y si tú te comportas como un forastero, tú no te dejas influenciar por el estilo de vida de este rey que está aquí, Así es. yo te bendeciré grandemente. Ahora, cuando estudiaba esto, esta madrugada, recibí esto en mi espíritu. Todo el que aprenda a permanecer en Dios, Sí, Señor. no es que Dios te vaya a bendecir. Dios bendijo el estilo de vida de permanencia. ¿Agarraste eso? Amén. No es que Dios te vaya a bendecir porque tú aprendiste. No, no, no. Es que tú y yo, cuando aprendemos a permanecer en Dios, entramos, Así gracias es. pastora, Entramos. entramos Así es. al área de la bendición. Exacto. Por eso que era imposible que Isaac, por cuanto se comportó como un forastero en medio de esa nación, que no permanecían en Dios, que no conocían a Dios, ni les interesaba tampoco. Así es. Dios lo bendijo grandemente. Isaac, en un año, fue más grande que el rey de ese lugar. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me dé la gracia. Gloria a Dios. La tengo, gracias Señor, la tengo. Para transmitirte Así es. este mensaje Sí, Señor. de permanecer. Sí, Señor. Los que somos leedores de la Biblia, Así es. quizás leímos esta palabra permanecer muchas veces, pero quizás hasta que Dios no te abre los ojos del Así entendimiento es. y puedes entender la riqueza que aquí hay, Así es. que el permanecer en Dios Sí, Señor. no tiene nada que ver con el permanecer de cualquiera sea la nación que tú viniste. Que entendemos, así es. Lo que entendemos Sí. fuera de conocimiento de Así Dios. es. Así es. Y el varón permaneció. ¿En qué permaneció? En la palabra que Dios le dijo. Así es. Y por cuánto permaneció, te leo rapidito porque tengo tanto que compartir. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y estaré contigo. Oído, cualquiera que habite en la tierra que tú te encuentres, donde tú estés que hayas escuchado esto, y habites como un forastero, Así es. No te porque somos forasteros, Así es. porque yo no nací en este lugar que yo vivo, además de eso pertenezco al reino de los cielos, Así es. y allí la permanencia es totalmente diferente, Así. las costumbres son diferentes. Sí, Señor. Oh, gracias, Señor. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Es decir, Y te bendiga. la garantía de habitar como un forastero, uno que no se deja contaminar, que mantiene las costumbres de aquel que se las enseñó, en este caso Dios, Así es. Así que no se es. deja contaminar. Su palabra. Así mismo. Porque tú sabes qué es lo contrario a forastero, que es común de ese lugar, que cualquiera que te ve Exacto. dice, no, él sí, él, por el acento que tiene, él nació aquí en Alabama. Sí, el acento, lo identifica. Sí. Por lo que come me doy cuenta que es de este lugar. Así es. Sí, seguro que sí. Los lugares que frecuenta me doy cuenta que es de este lugar. No es un forastero,
eres parte de ese lugar. Y Dios quería desde el principio mostrarnos de que somos la nación, el pueblo de Dios, que fuimos retirados de todas esas naciones paganas. Así es, del sistema del mundo, así es. ¿Por qué identificaron a Pedro en la noche que negó al Señor? ¿Qué le dijeron? Porque habla de que él. Dijeron, y Pedro me imagino que con miedo, porque era normal, el Señor había sido ya llevado. Le dice Pedro, yo no. Le dice, sí, nosotros creemos que tú eres de ellos. Porque tú te estás comportando como un forastero en medio nuestro. Tú hablas diferente. Tú hablas como el que van a crucificar mañana. Oh, gracias Espíritu Santo. Tú hablas como el que van a crucificar mañana. ¿Me explico? Entonces escucha. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En tu simiente. Tu simiente será bendita, será diferente en medio de todas las naciones de la tierra. Porque yo te estoy enseñando y voy a continuar enseñándote, Isaac, a que aprendas a permanecer en mí. Yo espero que esto nos haya ayudado un poquito, porque somos la simiente que Dios creó. Así es. La simiente que espera todo el tiempo al sustentador de la vida. La nueva creación, somos una nueva creación en Cristo. Y por cuanto somos una nueva creación en Cristo, debemos de expresarnos diferente. Así mismo. Una cosa es que tú camines con una persona que no cree, y el que no cree no puede depender porque no cree, o porque no conoce, no puede permanecer. Pero a nosotros Dios nos llama a permanecer ¿en qué? En el conocimiento y revelado. Así es. A permanecer en lo que Él nos habló. Gloria a Dios. Y Él le dijo, y si tú haces esto y te comportas como un forastero, te voy a bendecir grandemente. Así es. Y lo bendijo y fue aquel varón más rico que el rey. El rey se sintió hasta amenazado. Oh, gloria a Dios. Gracias. Entonces, con estas cosas en mente, por ejemplo, amados hermanos, ¿qué hacía diferente a los 3 hebreos? ¿Qué hacía diferente? ¿Por qué vino toda la persecución en contra de sus vidas? Al punto que los echaron en el horno de fuego. ¿Por qué la persecución? Porque ellos permanecían en lo que ellos habían sido enseñados. Así es. Ellos habían conocido el estilo de vida que tiene que ver con la permanencia del reino de los cielos. Así es. Sí, a ellos les había sido revelado de alguna manera por la palabra quién era Dios. Así es. Y ellos aprendieron a permanecer en Dios. Así Por es. eso tuvieron el coraje de decirle al rey, rey, no importa lo que tú hagas. Gloria a Dios. No importa, rey, lo que tú hagas. Sí, Señor. El Dios que nosotros conocimos, Así es. en el cual estamos permaneciendo, Gloria a Dios. Gloria a Dios. estaban viviendo cada día en ese conocimiento. Así es. Porque si tú no vives en ese conocimiento, cuando venga la aflicción y venga la amenaza, no eres capaz de permanecer. Te deslizas como se deslizan los ignorantes. Se deslizan. Sí, Señor. No, pues yo el domingo en la iglesia, no importa. No conoces palabra. A no ser que vayas a la iglesia a conocer palabra. Sí, y que te sea enseñada revelación. Así es. Y que aprendas a amar la palabra. Gloria a Dios. Y que aprendas a depender de la palabra. ¿Para qué? Para poder permanecer en el conocimiento. Así es.
Sí, Señor. Porque ellos pueden decirle, rey, de este tema realmente, ¿sabes qué, rey? No tenemos casi ni que hablar. Ya tú sabes, rey, que nosotros, escúchame, y la permanencia desarrolla un estilo de vida diferente. Ellos comían diferente. Ellos hasta dejaban de comer la comida que producía el rey para mantenerse en las dietas en las cuales ellos permanecían. Así es, de los hebreos, sí, De los hebreos. Comían la comida hebrea. Mira qué clase de influencia tiene el permanecer en el conocimiento. Así es. Comían diferente. Comían comidas muy sanas, no adulteradas. Así es. Y se mantenían en permanencia. Acuérdate, permanencia. Permanecer sentados, esperando, creyendo Sí, Señor. lo que te fue enseñado. Sí, Señor. Gracias. Claro, si tú no lo conoces, no puedes permanecer. Sí. Por eso es tan importante que tú conozcas la palabra. Así mismo es. Solamente por conocerla. Los que no la conocen, y yo dije hace un momento, no, pues yo voy todo el domingo a la iglesia. Si en la iglesia te enseñan estas cosas, tú aprenderás a permanecer en la palabra. Así es. No se permanece por capricho. No. La tentación es más fuerte que el capricho. Así es. Las situaciones que te puedan venir son más fuertes que tu capricho. Se permanece por haber sido saturados del conocimiento Así es. de Dios. Así es. Eso te va a producir, en medio de cualquier situación, vas a acordarte de esto y vas a decir, oh, no, el pastor nos enseñó a permanecer. Y lo primero que nos leyó era sentarse. El que permanece está como sentado. Así es. Tiene que ver con reposo. Tiene que ver con confianza. Así mismo es. Tiene que ver con no importa lo que pase. Sí, Señor. El Dios más alto prometió Así guardarme, bendecirme a mí y a mi descendencia. Así Él es el sustentador Así es. de la vida. Sí, Señor. No solamente el que la da, sino el que la mantiene. Así mismo es. Gloria a Dios. Sentarte, esperar, tranquilo, en total confianza, por el conocimiento que pusiste dentro de ti. Así es. Así es. Se encuentra poco esto. Se encuentra poco, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque hace falta más conocimiento. Conocimiento de la palabra. ¿Amén? Pero gracias a Dios que en esta mañana lo estamos recibiendo. Amén. Así es. En todas las áreas de tu vida permanece. Depende absolutamente y totalmente de la dependencia en el conocimiento que Dios ha impartido a tu vida. Así es. Y sé forastero en medio o frente a cualquier otro conocimiento que quiera venir a tu vida. Así es. Sé forastero. Así es. Porque el sustentador de la vida estará contigo todo el tiempo. Por eso es que la Biblia nos habla tanto de permanecer. Entonces, vamos adelante. Estábamos poniendo un fundamento en esto de permanecer, ¿verdad? Ahora, vengan conmigo, por favor, a Juan. Vengan conmigo a Juan, porque Juan, en un solo capítulo, nos llena, nos explica, nos muestra, nos revela lo que es permanecer. Quiere decir que Juan permanecía en Dios. Así es. Estoy hablando del apóstol Juan. Ahora bien, escuchen esto. Vayan conmigo por favor a Juan 8. Juan 8, el versículo 31. Miren qué poderoso es esto. Quiere decir que hay dos estilos de vida. El de permanecer y el de los que no permanecen. Ahora, Dios busca enseñarnos a todos para que los que le crean y obtengan y agarren este conocimiento sean de los que van a permanecer. Así es. Acuérdate que te enseñé esta mañana y te vuelvo a repetir. Permanecer en Dios es un estilo de vida, no es una acción momentánea. Sí,
es un estilo de vida. Así es. Por conocerlo. Escuchen. También la palabra nos muestra que el permanecer en Dios hace una diferencia con los que no permanecen. Permanecen los verdaderos hijos, no permanecen los que no son hijos. ¿Me explico? Los que no son hijos por el conocimiento, que no han nacido de la palabra por el conocimiento, no pueden permanecer, porque no les ha sido revelado este conocimiento. Es decir, el permanecer, el estilo de vida de permanecer en Dios, de permanecer en la palabra, nos va a mostrar lo verdadero y nos va a mostrar lo falso. Así es. Vamos adelante. La palabra te lo va a explicar mejor, si porque acaso dije algo que no pudiste entender. Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escúchame, permanecer te va a mostrar lo real y te va a mostrar lo que no es real. Escúchame. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero explicarte esto bien porque lo que te acabo de decir está allí y es una realidad. Lo verdadero y lo falso. Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, dice tu palabra verdaderamente, subrayalo si quieres, verdaderamente mis ¿qué? Discípulos. Entonces el conocimiento nos va a hacer verdaderos discípulos del permanecer. El permanecer va a producir discípulos. Así es. ¿Estás entendiéndolo? Sí, Señor. Sí. Lo que escucha, necesito abundar un poquito en esto para que no haya ninguna duda, sino que podamos decir, amén, ahí está. Así es. Que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que el permanecer en la palabra, en lo que Dios nos está hablando en esta mañana, va a producir discípulos. Te hace igual a él, así es. Va a producir discípulos. Va a producir un estilo de gente Así es. que pueden ser discipulados, porque no todos son discípulos. Escucha. En 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, Señor. ¿A quién? A los que permanecen Así es. en la palabra. Así es. Primero los va a formar discípulos. Así es. Discípulo es el que va a ser igual que el maestro. Así es. Discípulo es el que come con él. Sí, Señor. Discípulo es el que anda con él. Amén. Discípulo es el que duerme con él. Discípulo es el que está con él cuando vienen los problemas y los ataques, y el discípulo está al lado de él y está viviendo la situación, y está como el discípulo se ha vuelto una esponja. Así está es. adquiriendo, Sí, está llenándose del conocimiento Sí, del maestro, que es el que permanece. Así es, sí, Señor. Oh, gracias. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. El discípulo llega a ser libre por permanecer al lado del maestro, Así es. de la palabra. Así es. Oh. Ahora, te dije algo fuerte al principio. Vas a ver ahora lo verdadero y vas a ver lo falso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Le respondieron el linaje de Abraham: mira ahora a los que no eran, los que no conocían, los que no dependían, los que no permanecían. Yo, si tú quieres, subrayaría la palabra permanecer.
Le respondió: el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Entendiste? Señor. ¿Lo entendimos? Lo verdadero y lo falso. Así es. Estos se creían que eran, pero por cuanto no permanecían Así es. a los pies de que tenían que permanecer Así y es. le creían, sino que su enseñanza los ofendía. Quiere decir que en el mundo hay gente que van a ser gentes de permanencia, que los va a constituir en discípulos, que les va a dar ese corazón, ese oído, para poder permanecer de Dios. Y están los religiosos que se creen que sí son, pero no son, porque dice Jesús que dijo sí permanece en la casa, pero estos otros no. O sea que el no permanecer es pecado. Por supuesto, el no permanecer en Dios es pecado. Lo dijo Jesús, no lo dije yo. Vamos a leerlo de vuelta, porque siento como que quizás hay personas que no lo entendieron. Entonces, vamos a leerlo de vuelta. Yo declaro espíritu de revelación sobre tu vida, porque estamos hablando de revelación. Le respondió, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Pecado. Pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, alcanzaréis permanencia. La persona cuando es libre en el Señor y le es enseñada la palabra y fue libre, ¿qué comienza a vivir y a aprender? Permanencia. Exacto. Permanencia. La palabra que entró a la vida de esa persona, que la hizo libre, le comienza a enseñar a permanecer en Cristo. Así es. Permanencia. Nos libera de nuestra propia voluntad. Para depender. Y de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Pecado. Pecado. Esclavos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así es. La permanencia no haya cabida en ustedes. Por eso ustedes procuran matarme. Pero los que están sentados allí, que vinieron conmigo, que son mis discípulos, ellos aprendieron a permanecer. Y esos son los hijos que van a estar en la casa para siempre. ¿Cuántos me siguen? Gloria a Dios. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero no actúan como Abraham. Oye, agarra eso. Eres hijo de Abraham, o vienes de esa descendencia, pero no actúas como Abraham, porque Abraham permaneció en mi palabra, permaneció en lo que yo le hablé. ¿Cuántos me siguen? Santo Dios. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Subraya la palabra cabida. Ponle al lado lugar. Lugar. Tú tienes que hacer lugar en tu vida para que puedas atesorar la palabra. Así es. Para que puedas atesorar la palabra. Así es. Cuando no haces lugar, puedes tomar la conducta de aquellos que creían que eran hijos, pero no eran hijos. Yo espero que tú estés recibiendo esta enseñanza.
Porque esto está claro, muy claro. No haya cabida en vosotros, oído, no hicieron lugar para la palabra. Así es. Su orgullo, su falso conocimiento, le cerró el corazón. Así es. No había cabida para la palabra. Pero escuche, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Subraya la palabra cerca, porque te vengo instruyendo en esta mañana que al permanecer en Dios, una de las cosas, de los síntomas de las personas que permanecen, es que quiere estar cerca. Quiere estar cerca. Quiere estar cerca siempre. La permanencia desarrolla cercanía a Dios. Como estás creyendo a su palabra y estás esperando a su palabra, estás cerca. Subraya la palabra cerca. Porque los otros, por la actitud que tenían, estaban como lejos. Lejos de conocimiento. Lejos de poder ser hijos. Lejos de poder permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es la actitud de uno que está cerca. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Así es. ¿Con qué nos quedamos? Con lo que Él oyó acerca del Padre. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Jesús fue el primero que practicó permanecer. Jesús, desde que nació y en todo su caminar sobre la tierra, estuvo siempre permaneciendo al lado del Padre. Dijo Juan 14, el Padre y yo, uno son. En otras palabras, lo que veo hacer al Padre, eso hago. ¿Me explico? Así es. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. El Padre y yo, uno somos. ¿Crees que quedó explicado, pastor? Gloria a Dios, así es. Sí, así es. Que sí. ¿Puedo leer esto? Por supuesto. Dice, así que si el Hijo libertad os hará verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sois descendientes de Abraham, del Padre de la fe, del que caminaba por la fe. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por cuanto la palabra no haya cabida y no permanece en tu vida, no puedes caminar y hacer las obras de Abraham de la fe. ¿Por qué? Porque te dejas gobernar por tu propia voluntad, tu propio ego, en lugar de permanecer en mí. Por eso es que el verso primero que dijiste, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por cuanto no permaneces. El hecho de permanecer y uno querer permanecer es que entonces uno conoce la verdad de Dios. Y la verdad entonces nos hace libre de ¿qué? Libre de nuestro ego, de nuestra propia voluntad, para permanecer en Él y hacer las obras de la fe. En sí, ellos, aunque hablaban de Abraham, ellos nunca conocieron la permanencia, el desarrollo que tuvo Abraham. Así es. No fue el mismo cuando Dios los llamó que cuando nació Isaac. No era el mismo. Fue totalmente cambiado por la permanencia que él aprendió en Dios. Estos otros falsos discípulos, porque pretendían ser discípulos pero eran falsos discípulos, no pudieron recibir ese conocimiento. No pudieron recibir ni entender la permanencia que se desarrolla en Dios cuando caminamos con Dios toda nuestra vida. Porque lo primero que sucede cuando tú permaneces en Dios es que se abre tu entendimiento para que puedas entender de qué se trata el caminar con Dios. Por eso dice que de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Claro. El pecado es no permanecer y no caminar en la fe. Exacto. No, porque es esclavo del propio ego. Cuando somos esclavos de nuestro yo. Exacto. Y eso es lo que nos Vamos hace. a Juan 15, gracias, pastor. Vamos a Juan 15, por favor, Juan 15.
Juan 15. Este capítulo de Juan 15 está lleno de la palabra permanencia, que es la palabra parameos. Precioso. Esto es precioso, esto es glorioso. Dios nos está enseñando en esta mañana. Así es. Este es el estilo de vida del cristiano. Escuche. Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto. ¿Qué llevaron los discípulos en lo que acabamos de leer? Fruto. Fruto. ¿Fruto de qué? De permanencia. Aquí está hablando de lo mismo. Escuchen. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid dependía del labrador. Así es. Dependencia absoluta. Así Permanecer. es. Así es. La palabra es permanecer. Oh, gloria a Dios. Permanecer en el conocimiento. Permanecer en lo que Dios te enseña. Hacerlo parte de tu vida. Permanecer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra allí es, los he equipado. Así es. Ustedes ya están limpios por lo que yo les estoy hablando. Así es. La palabra te va limpiando. Así es. Una persona que ama la palabra, que saca tiempo con la palabra, está haciendo una limpieza. Así es. En su alma, en su mente. Se está limpiando para poder vivir de acuerdo a la palabra. Así es. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora hay que permanecer. Hay que permanecer. Dice verso 4. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Siéntense a mi alrededor. Coman conmigo. Duerman conmigo. Escuchen mi palabra. Así es. Escúchenme hablar. Miren lo que yo hago. Para que ustedes sean nutridos de esto y aprendan a permanecer. Permanezcan al lado mío. ¿Me explico? Así es. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Pero fíjense que dice primero permanecer en mí y yo en vosotros. Así es. La palabra no permanece en la vida a no ser que nosotros cuadremos nuestra vida de acuerdo al consejo bíblico. Así es. De acuerdo a lo que hemos recibido. Así es. No permanece. Nosotros tenemos que atesorarla, sentarnos, estar con ella, dormir con ella, pensar en ella, hablar de ella. Y cada vez que hablamos la estamos comiendo, nos está formando, nos está haciendo parte de ella, porque aprendimos a permanecer. Permanecer no es venir y sentarte 1 o 2 días a un salón. Eso no es permanecer, eso es parte. Así es. Esto es un estilo de vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, mira otra vez la palabra. Si no, permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así es. Esto casi no hay ni que explicarlo. ¿Verdad? Así es. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece. Oh Dios, gracias por la palabra. Permanecer. Sí, Señor. El que en mí permanece y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta? Así es. Que la permanencia en Dios es totalmente importante. Así es. Y que la permanencia en Dios va a cambiar nuestras vidas y nos va a ayudar a llevar mucho fruto. Así es. No es cuántas almas te ganaste. No es si vas todos los domingos o no a la iglesia. Por supuesto que es bueno. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata del fruto de permanencia. Que te volviste una persona que permanece y que da fruto. Por cuanto permanece, lo estás comiendo a Él, a la palabra, y darás mucho fruto. Así es. Tantas cosas que aplicar. Así es. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Otra vez la palabra, si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Si ustedes permanecen a mi lado, van a ser influenciados de tal manera que me van a haber comido a mí. Si ustedes permanecen en mí, en lo que yo hago, en lo que yo hablo, en lo que yo oigo. ¿Me explico? Así es. Me explico, escuchen esto. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Permaneced en vosotros. No porque tienes que predicar el domingo. No, ni porque tienes que enseñar. Estás equivocado. Permanecer en Él es estar con Él todo el tiempo. Así es. Y comenzar a producir ese tipo de fruto. Sí, Señor. Escuchen. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. 40 veces lo dicen en estos capítulos la palabra permanecer. ¿No será importante? ¿No será un estilo de vida? ¿No querrá Dios mostrarnos la llave principal de permanecer en Dios? Así es, sí, Señor. Los discípulos, cuando decidieron venir al Señor, dejaron atrás todos sus negocios. Dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron todo lo que ellos hacían. Aún los que cobraban impuestos, dejaron eso también, por venir con el Señor y permanecer en Él. Así es. ¿Me explico? Así es. Permanecer es un estilo de vida. En la fe. En la fe. Así mismo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Verso 9, permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo los guardas si no los conoces? Así es. ¿Cómo los guardas si no los conoces? Andando con Jesús, iban a conocerlos todos. Así es. Porque Jesús vivía todas esas cosas. Entonces, lo que tú no conoces no lo puedes guardar. Amén. Es como que tú le digas a una persona que llegó ayer de Guatemala, "Are you speak English?" ¿Ah? "Are you speak English?" ¿Ah? No entiende. No entiende porque acaba de llegar a una diferente nación que habla en otra lengua. Él necesita llegar y sentarse y permanecer al lado de un maestro que le enseñe esa lengua. ¿Me explico? Que le enseñe cómo se habla en esta nación. Así es. Igual pasa con nosotros. Si no permanecemos en el Hijo, no podemos conocer al Padre. Porque el Hijo hace todo lo que el Padre hace, dice todo lo que el Padre dice. Si ustedes permanecen en mí,
conocerán al Padre. Permanecer, santarte. Tomar eso como la vocación principal de tu vida. Caminar con Él, dormir con Él, pensar en Él. ¿Me explico? Así es. Si guardáis mi mandamiento, verso 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde está el gozo? En la permanencia. Así es. En la Señor, permanencia. gloria a Dios. El gozo está en la permanencia. Por eso, los que conocemos al Señor y permanecemos en Él, aunque pase lo que pase y digan los informativos lo que van a decir, yo me río y tengo gozo en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué razón? Así es. Porque permanezco en lo que fui enseñado. Así es. Estoy sentado junto a la unción. Sí, señor. Le doy tiempo a la unción. Escucho la palabra. Saco tiempo con Él. Él me va enseñando. Estoy permaneciendo en Él. Así es. Y no importa lo que pase. Y allí va venciendo las cosas que la carne puede manifestar. Las va saltando, las va reprendiendo y ya no vuelven a suceder más. Te va fortaleciendo porque estamos permaneciendo en Él. Oh, qué palabra. Así es. Qué palabra, pastora. Qué palabra, permanecer. Maravilloso. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este es el verso 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué fue lo que nos mandó 40 veces ya? Permanecer en mí. Así es. Si tú no haces esto, no te cualifiques como amigo, que no eres amigo. Eres amigo cuando aprendemos a permanecer en Dios. Mi discípulo. Vosotros sois mis amigos si, condición, hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es. Verso 16, segunda parte, y vuestro fruto permanezca. Así es. ¿Verdad que sí? Esto os mando, que os améis unos a otros. Y como el tiempo ya nos va apurando, el permanecer tiene que ver con someter nuestra voluntad a ese estilo de vida. Así es. Si tú no sometes tu voluntad a ese estilo de vida, no estás permaneciendo. No estás permaneciendo. Si no sometemos nuestra voluntad al estilo de vida de la palabra, no estamos permaneciendo. No te engañes, no estamos permaneciendo. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra permanecer, la entendemos y nos damos cuenta de lo que esa palabra quiere desarrollar en nuestras vidas, entonces vamos a comenzar a permanecer. Así es. La palabra está buscando hombres y mujeres que permanezcan en ella. De nada te sirve saber mucho y que no haya sido parte tuya, porque no permaneciste al lado de la palabra. La palabra es un estilo de vida. Así es. De cada momento, de cada día, que te va formando un discípulo, oído, un verdadero discípulo. Así es. Porque hay verdaderos y hay falsos. Un verdadero discípulo de Cristo. Ven conmigo, por favor, a 1 de Juan. Ahora vas a entender algo mucho mejor. 1 de Juan, por favor. 1 de Juan.
Gloria a tu precioso, precioso nombre. Gracias, Señor. Así es. Gracias, Padre. Primera de Juan. Y creo que después de la explicación de esto vamos a ir cerrando, porque el tiempo nos está empujando. Miren qué precioso. Ahora, ustedes van a entender algo mucho mejor. Lo van a entender como debe de ser entendido. Primero de Juan, el capítulo 2. Ahora van a entender esto con lujo de detalles, preciosamente. Y mi deseo de Dios es que aprendamos a permanecer en la palabra. No a ser visitantes una o dos veces por semana, o de vez en cuando, sino a ser personas que, aunque no tengan la Biblia delante, como he estado con ella y he permanecido en ella, la tengo dentro mío. Soy un verdadero discípulo y la puedo ejecutar en cualquier momento. Y puedo y debo permanecer en todos los momentos en aquello que yo fui enseñado. ¿Me explico? El que no permanece es esclavo de su propia mentalidad. Claro, claro. Es esclavo. Esclavo de su propia mentalidad. De su propia mentalidad. Y a cada momento, en cada circunstancia, sale afuera esa persona. Esto lo vemos. Oh, Dios mío. Cuánto sufrimos. Pero lo vemos. Que apenas viene cualquier situación financiera o de diferentes caracteres, o como no permanecen en la palabra, viene el gran problema. ¿Por qué razón? Porque no hay permanencia en la palabra. Si tú permaneces, ¿te acuerdas el ejemplo que Dios nos dio en Génesis 26? En medio de un gran hambre. Tenía muchas razones Isaac para humanamente irse a Egipto, porque su padre había hecho eso. Pero Dios dijo, no. Tú te permaneces aquí con mi palabra. Aquí yo te voy a bendecir. Así. Eso es permanecer. Sí. Escuchen. Primera de Juan, el capítulo 2. Y me das toda tu atención. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece. ¿Me estás siguiendo? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Verso 3. Y habéis, estoy en segunda de Juan. Primera de Juan. En primera de Juan, capítulo 2, verso. Vamos a empezar desde el 14 otra vez, por favor. Vamos a ver el 13. Desde el 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Lo que lo conocían. Al que es desde el principio. Tenían permanencia porque el conocimiento de Dios produce permanencia. Al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo habían vencido al maligno estos jóvenes? Por el conocimiento que los padres habían alcanzado y los habían instruido. Así es. Y si tú conoces la historia bíblica, les escribían la palabra por todas partes. Era más importante conocer a Dios que la escuela. Quizá tengamos que volver a eso. A conocer a Dios primero y después la escuela. Escuchen esto. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido. Ahí la palabra conocido es parte de la palabra que estamos hablando en esta mañana. Permanecer.
no puedes conocer si no permaneces. Así es. Si yo digo que conozco a mi esposa, es porque permanecí con ella. Así es. La conozco en todos los ámbitos, la conozco Así es. porque permanecí con ella. Amén. Oh, Espíritu Gloria Santo. a Dios. Gracias. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece. Y la palabra de Dios permanece. Digo, amigo, permanece. Permanece. Así es. En vosotros y habéis vencido al maligno. Así es. El permanecer te hace fuerte. Así es. Verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre. No está en él. Jesús dijo, no pueden amar a dos señores. Ujú. El hombre no está constituido para amar dos cosas a la misma vez. No puedes amar a Dios y amar a Mamón. No puedes amar a Dios y amar el dinero. No puedes. Así es. Porque uno de los dos tendrá más peso en tu vida. Así es. Tu vida es una balanza. Sí, Señor. Una balanza. Sí, Señor. ¿Qué tú amas más? Lo que tú amas más se va a manifestar todo el tiempo. Así es. Mamón es tu Dios, pues sirve a Mamón. Dios es tu Dios, sirve a tu Dios. Así es. Sí, Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Oído, ahora te está hablando de longitud de vida. Mira lo que hace la permanencia. La permanencia produce longitud de vida. Así es. Dice, para siempre. Vas a permanecer para siempre. Vas a estar siempre en la misma posición, sentado a los pies del Maestro, que es la palabra. Y vas a permanecer para siempre. Muy rápido, porque necesito leer esto. Aquí está el cierre. Verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo no voy a abundar porque ya enseñé eso muchísimas veces. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero no era. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Porque todo lo que proviene de la verdad permanece. Así es. Y cuando hablo de la verdad, hablo de la verdad de Dios. Listo. Permanece. Permanece. Hubiesen permanecido. Perdón, déjenme volver al 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está hablando de un estilo de vida, no de un antojo ni de un capricho. Está hablando de un estilo de vida, de gente, discípulos, verdaderos discípulos que caminaron con el Señor, que estuvieron a su lado. Entonces luego vemos a un Pablo que, aunque no caminó con el Señor se le reveló. Y Pablo inmediatamente adquirió este estilo de vida, de permanencia en la palabra, ¿verdad? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste. ¿Se acuerdan que lo vimos en Juan hace un momento? El verdadero discípulo y el discípulo falso tenía que manifestarse. Cuando tú estás viviendo en permanencia, nadie te puede engañar. Se va a manifestar lo falso y se va a manifestar lo verdadero. Así es, sí, Señor. Pero vosotros salieron, porque no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción. Oh, gloria, escucha esto. Pero vosotros
¿Quiénes son vosotros? Los que permanecieron. Los que permanecimos. Así es, sí, Señor. Date un aplauso si tú eres de los que permanecen. Señor, gracias, Dios. Porque ahora Dios te va a hablar a ti. Los que permanecen. Sí, Señor. Hoy yo conozco gente preciosa de Dios que han permanecido. A pesar de, han permanecido. Sí, Señor. Ahora Dios te habla a ti. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué Juan dice vosotros tenéis la unción del Santo? Porque permanecisteis. Es la unción en ti la que te ayuda, la que te capacita para permanecer. Y para conocer. Para permanecer, para estar allí, para conocer, para ejecutar, Así es, para poder Señor. declarar en el momento justo. Amén. Es la unción del Santo, es la unción del Santo. La misma que estaba en Jesús, Amén. está en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No puede ser engañado una persona que permanece en Dios. Así es. No puede ser engañada. Así es. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así es. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No tiene ¿qué cosa? Permanencia. No permanece. No permanece. Es ambivalente. No tiene continuidad. Ni Dios ni nadie puede contar con él, porque es ambivalente en toda su vida. Sí, Señor. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ¿qué dijimos? Que permanecer es un estado de sometimiento. Así es. Permanecer en la palabra. Es sentarse, es dormir con Él, comer con Él, andar con Él, pensar en Él. Así es. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Verso 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Gloria a Dios. Por razón de tiempo no podemos seguir adelante, pero espero haber compartido contigo algo muy precioso: la permanencia en Dios. Si no hay permanencia, no hay absolutamente nada. Te voy a leer la explicación de la palabra, porque es una palabra hebrea. Te dije que la palabra era parameso. Quiere decir con una continua permanencia en la palabra
que salió de la boca de Dios. Quiere decir permanecer el que se sienta a los pies de Jesús, de Jesucristo. Quiere decir el que somete todas las áreas de su vida. Cuando yo escribía esto, yo recibía la vida de los apóstoles. Todas las áreas de su vida, una por una, fueron sometidas a la palabra para poderlo seguir. ¿Verdad que sí? Dice, para que podamos esperar en Él absoluta y totalmente. Por cuanto entendemos que Él es la fuente y el sustentador de la vida, esperad en Él. En esta mañana, yo te bendigo. Te bendigo y te invito a que si tú no eres de los que hasta ahora, quizás porque no sabías estas cosas, habías permanecido o habías decidido permanecer en la palabra, yo te invito en esta mañana que tú des ese paso. Será algo muy precioso cuando comiences a hacerlo y veas que al permanecer en la palabra, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan en la palabra. Amén. Serás su verdadero discípulo. Así es. Y te felicitará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por cuanto le creíste a la palabra y te abrazaste de lo que creíste. Yo te invito en esta mañana a que tú des ese paso de comenzar hoy a vivir esa experiencia. Si es que no la vives, si la vives, gloria a Dios bendecido. No abandones nunca el permanecer en Cristo. No lo abandones nunca. Si no conoces al Señor y te ha gustado lo que has escuchado, pero no sabes cómo entras, yo te invito a que ahora, donde tú estés, no hace falta ni cerrar tus ojos si tú no quieres. Si puedes, ciérralo. Pero si no, di conmigo de lo profundo de tu corazón: Padre, gracias por Jesucristo. Así es. Gracias por haber enviado a Cristo a la cruz de Calvario por mi pecado. Sí, Señor. Gracias por derramar la sangre de Jesucristo para cubrir todos mis pecados, Sí, Señor. pasados, presentes y futuros. Sí, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias porque cuando Jesús en la cruz pagaba por mis pecados, también me estaba libertando. Así es. También me estaba sanando físicamente, mentalmente, espiritualmente. Me estaba sanando Así es. de todas mis dolencias y me estaba preparando para comenzar a vivir permaneciendo en Él. Amén. Si lo hiciste de tu corazón, dile: gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por sanar mi vida. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Yo te bendigo en esta mañana. Te bendigo en esta mañana y le doy gracias a Dios por tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.